Abrimos este último bloque ya con la presencia del economista Ricardo Delgado para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Alejandro? Buenas Muy noches. bien, gracias por estar aquí. Un placer. Bueno, y como hablábamos en el primer bloque, finalmente, según lo trascendido, se habría llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y en las próximas horas o los próximos días se estaría enviando este acuerdo al Congreso para su aprobación. ¿Esperabas, Ricardo, este desenlace o tenías alguna duda? No, creo que lo hemos hablado aquí en otras oportunidades. Yo era de los que creía que la Argentina necesariamente, por las razones que fueran, iba a encontrar un acuerdo con el fondo. Claramente el escenario de no acuerdo hacía que las perspectivas económicas y financieras, sobre todo, ensombrecieran todavía más. Sí. Y esto me parece que da cierta perspectiva de calma, por lo menos en el corto plazo, y esperando a las 2 o quizá 3 revisiones que van a venir este año, que van a ser misiones importantes que vengan del fondo, y como siempre decimos, el fondo va a ser el gran protagonista de la economía argentina en la próxima década, por lo menos, ¿no? Entonces, ahí hay un punto que me parece que hay que entender, no solamente en este gobierno, sino en los dos que lo siguen. Al menos el fondo va a ser un actor central. Uno igual imagina, ¿no?, que las metas de este año se van a cumplir o van a tender a cumplirse. Uno tiene más dudas respecto a lo que va a suceder el año que viene, un año electoral, ¿no? Bueno, definitivamente, yo creo que esta meta del 2,5, de déficit para poner algún primer número, es factible de cumplir, sobre todo si en las primeras revisiones, la primera y la segunda, la necesidad de corrección o de ajuste, esa palabra que el gobierno rehúye, como todo gobierno, a utilizar, son metas alcanzables. Creo yo que es factible con una combinación de una mayor segmentación, algo que ya se deslizó en el día de ayer en el discurso del presidente. El tema de las tarifas de los servicios públicos. Exactamente, ¿no? De las tarifas de servicios públicos. Y además hay una parte importante. El año pasado, por ejemplo, las partidas COVID, de gasto COVID, incluyendo vacunas, fueron de aproximadamente 1,5 puntos del PBI. Si la pandemia, como ojalá finalmente decreta este año su final, esas partidas no van a seguir existiendo y en consecuencia, o van a existir en menor medida, por supuesto, formarán parte del presupuesto de salud ya más estructural y evidentemente un ahorro por ese lado se va a poder lograr. ¿No ves problemas en el trámite parlamentario del acuerdo, no? Por lo que veo. No, a ver, creo que al final del camino el gobierno no solamente va a tener números, sino que va a tener número para quórum para poder tratarlo, sino además va a conseguir los votos. Va a haber seguramente visiones o abstenciones o votos negativos de un lado y del otro, digamos. Me parece que el cristinismo más duro, encabezado por Máximo Kirchner, probablemente o no se presente al recinto, como pasó ayer en el caso de Máximo, o directamente vote en contra, y también en las posiciones más duras, sobre todo del PRO, dentro de la coalición de la oposición. A pesar, ¿no?, de cerrarse este acuerdo, posiblemente el motivo esté, ¿no?, en el conflicto, en la guerra ahí en Ucrania, pero el riesgo país se afirmó, ¿no?, por encima de los 1.800 puntos en estos últimos días. ¿A qué lo atribuís? Bueno, básicamente a la postergación de la definición del acuerdo. Creo que, si querés, por el lado positivo, uno puede ver que las variables financieras no han empeorado a partir de estos últimos 5 o 6 días de guerra en Europa, lo cual indica que si las cosas se hacen moderadamente bien, podría llegar a ser el nivel máximo de riesgo de una economía que, haciendo las cosas medianamente bien y razonablemente bien, no tendría por qué tener estos niveles que son prácticamente de default, ¿no?, en términos de deuda. Tal cual, bueno, hablando justamente del conflicto, ¿no?, en Ucrania, ¿crees que va a tener un impacto importante en la economía argentina? Depende de la duración, de la extensión. Bueno, hoy ya la Reserva Federal anunció un aumento de tasas, o sea que estaba ya previsto dentro del panorama internacional. Evidentemente este es un mundo, el de este año, incluso previo al de la guerra, entre Ucrania y Rusia, que ya iba a mostrar un endurecimiento monetario y un menor crecimiento. Dos condiciones que a una economía como la Argentina no la favorecen.
Esto implica que las variables se van a desbarrancar. Yo no veo ese escenario en las variables internas, sobre todo el tipo de cambio. Creo que el acuerdo con el fondo puede permitir cierta compresión, sobre todo subiendo el piso de la brecha, acelerando el crawling peg, la devaluación del dólar oficial. Aumentando el dólar oficial, ¿no? Sí, uno no ve en el movimiento del dólar contado con liqui, que es el dólar más relevante desde los financieros, demasiada presión por ese lado, por lo menos en el corto plazo, con lo cual algo de moderación de la brecha puede lograrse. Bueno, de hecho, hemos visto, ¿no?, en febrero, como lo mencionamos en el primer bloque, una caída, ¿no?, en los precios de los dólares financieros, una caída importante, ¿no?, de alrededor de 215, 220 pesos a 195, 197, ¿no? Sí, uno no ve allí mucha demanda de parte de los inversores. Creo que a estos niveles, insisto, si la economía argentina empieza a ordenar estas variables básicas y centrales dentro del marco del acuerdo, se puede llegar a lograr una brecha que esté alejada del 100% o más que tuvimos en los últimos meses. Otra noticia positiva, ¿no?, en este aspecto, en el tema cambiario, en el tema del dólar, fue que se confirmó, ¿no?, ayer el swap de monedas con China, ¿no?, que fortalece la Reserva del Banco Central. Sí, fortalece las reservas del Banco Central, sobre todo porque permitiría que, sobre todo el comercio con China, en particular el comercio con China, no pase por el dólar y de esa manera, obviamente eso implicaría una deuda y el Banco Central debería pagar una tasa de interés si se utilizara ese swap o ese tramo del swap, pero evidentemente descomprime y deja liberadas reservas de libre disponibilidad en dólares. De todas formas, ves un escenario cambiario contenido, pero ves un dólar oficial subiendo cerca de la inflación, por debajo, por encima. Yo lo veo levemente por debajo, corriendo por debajo, no 20 puntos de atraso cambiario como el año pasado. Como que tuvimos el año pasado. Eso ya se terminó en términos, digamos, de política financiera, pero evidentemente el gobierno va a tener que corregir el tipo de cambio, va a formar parte del acuerdo. Esto es innegable que sea así. Pensemos que el fondo, con esto de los cambios múltiples y mercados regulados, no se lleva muy bien. El fondo quiere devaluación y tipos de cambio únicos. Vamos a estar muy lejos de eso por largo rato. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias. Con el análisis del economista Ricardo Delgado cerramos este programa de hoy, analizando la actualidad y las perspectivas de la economía argentina. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.